Estamos llevando adelante el archivo de historia oral de la Escuela 8, Distrito Escolar 14. Hoy, 20 de noviembre de 2013, llevarán a cabo la siguiente entrevista los alumnos Franco Esteves, Araceli Ballena Bautista, Sebastián Boy Campos y Fátima Segovia. Por favor, su nombre completo. Marcelo Lapajufker. Edad. 50. Profesión actual. Empleado. Cuando te llamaron para ir a la Guerra Malvinas, ¿ya estaba terminando su año de conflicto o recién lo comenzaba? No, recién empezaba. Yo entré al servicio militar el 2 de marzo y el 15 de abril ya estaban las Malvinas. Así que era de la clase nueva, de la clase 63. La clase vieja, la 62, se había ido de baja y tuvieron que volverla a convocar y completaron los lugares que no volvió la gente de la 62 con la gente nueva de la clase 1000. ¿En Malvinas te llegó algo de lo que donaba la gente del continente? No, eso es una historia medio larga porque nosotros sabíamos que la gente donaba, se juntaba, tejía, mandaba comida, mandaban de todo, además de las cartas, que en realidad era lo más importante. Las cartas llegaban, pero digamos las encomiendas donde la gente ponía abrigo y comida era muy difícil que lleguen, y a veces no llegaban, o las pocas que llegaban abiertas. Mi familia y mis amigos me mandaron 23 y me llegaron 2 nada más. Así que además es muy interesante entender que cada vez que llegaba una encomienda, algún compañero de trinchera, que éramos 4, siempre lo poco que llegaba se repartía entre los 4, no es que se la quedaba uno, ¿no? Así que eso pinta un poquito cómo era el tema de la solidaridad entre los soldados, ¿no? ¿Se sentía preparado para ir a Malvinas? Se lo preguntamos en 2 aspectos, como soldado y como joven de 18 años. No, la verdad que no, porque yo había entrado hacía un mes al servicio militar y no entendía nada. Además de no entender nada, con 18 años y con un uniforme y con un fusil en la mano y con un casco y con un montón de cosas, uno se cree que es inmortal, pero en principio nosotros pensábamos que era una aventura, y en realidad cuando llegamos a las Malvinas nos dimos cuenta que la aventura no tenía nada. Y ninguno estaba preparado. Los que salieron de la 62 un par de meses antes tampoco estaban preparados. Era todo muy improvisado. Lo que pasa que fue todo muy de golpe, fue muy caótico, y no es que esto se vino preparando y los soldados ya estaban instruidos para ir a una guerra. Es imposible, no hay forma. Solamente hoy, en 2013, la gente que está preparada porque es profesional, pero un soldado conscripto nunca, jamás. ¿Sabía lo que estaba pasando en el país en ese momento? En el sentido de la dictadura, y sí, claro, sí, yo cumplí 19 años en la guerra, los 4 días que llegué, ahí cumplí 19. Pero sí, por supuesto, a ver, yo recién salía, a ver, para que te des una idea, yo entré el 2 de marzo del 82 al servicio militar, y en diciembre me había terminado el secundario, los 6 años del industrial. Sabía lo que pasaba porque no es como ahora, que en el colegio uno viene vestido como quiere, se deja el pelo largo y otras libertades que antes no existían, pero yo seguía siendo un chico. A los 18 años tengo un hijo de 19 y uno de 22, así que para mí todavía son chicos, y yo a los 18 también era un chico. Lo que pasa es que lamentablemente tuve que crecer de golpe, pero sí sabía, por supuesto sabía lo que pasaba, pero digamos, como me tocaba tangencialmente el tema de la dictadura, no tenía cuestiones de gente desaparecida muy cercana. Sí, claro que escuchaba y me informaba, pero lo mínimo necesario, ¿no? ¿Y cuando lo convocaron, cómo se sentía? Y lo que pasa es que la convocatoria nuestra fue muy particular, porque el regimiento mío tenía que tener 242 soldados. Como les dije antes, que se completaba primero con los que se habían ido de baja, de las 62, de los que ya habían hecho el servicio militar de un año, y faltaron 19 soldados que vuelvan. Entonces
de 300 que éramos nuevos, convocaron a 19. Y como yo estaba en ese grupito chiquito de 19 soldados, la verdad que me elijan entre 300, a mí, a los 18 años y con un fusil en la mano, estaba orgulloso de ir a la guerra, y defender la bandera, y defender el suelo, y defender la patria, pero la verdad que no me daba cuenta, era bastante inconsciente, pero yo sentí orgullo igual que los otros. Ninguno dijo que no cuando lo convocaron, así que eso te muestra que había un estado de euforia bastante importante. Lo que pasa que no me daba cuenta que el día que me fui, el 11 de abril, por ahí era el último día que veía a mi familia, que casi ni la vi. ¿Cómo vivió la espera en Malvinas de la llegada de los ingleses y durante la guerra? Y la espera era rara porque al principio se comía todos los días, había alguna comida caliente, pero lo que pasa es que lo primero que tuvimos que hacer para esperar que vengan los ingleses es hacer las trincheras, porque no había un hotel 5 estrellas para los soldados. Entonces, con la pala y con las manos tuvimos que hacer las trincheras, que es como cavar es un pozo en la tierra, ¿no? Tierra, piedras, agua, frío, bajo cero, lluvia. Entonces, era muy difícil. Lo que pasa que tampoco teníamos elementos, no teníamos ni siquiera la ropa de abrigo o impermeable. Toda la ropa se mojaba y pesaba 25 kilos más. Así que al principio sí, era como más llevadero, pero a partir de los últimos días de abril y primeros días de mayo, cuando digamos está el primer ataque aéreo, el 1 de mayo, ahí nos dimos cuenta cómo venía la cosa y que iba en serio. Así que ese fue el primer ataque aéreo donde los ingleses a la madrugada atacaron el aeropuerto de Puerto Argentino. Y ahí en realidad empezó el conflicto. Nosotros teníamos noticias que nos iban a hacer un relevo con tropas nuevas que venían del continente, pero el relevo no llegó nunca. No llegaba la comida, no va a llegar el relevo. ¿Cómo fue su regreso? El regreso fue peor que la guerra todavía, porque nosotros creíamos que nos iba a estar esperando la gente en la calle y que nos iban a llevar en un camión de bomberos y iban a caer papelitos desde los edificios, porque los soldados volvían de la guerra, ¿no? Y volví una madrugada escondido, igual que todos mis compañeros, molido a palos, porque nos molían a palos, nos daban con todo, para que no hablemos. Entonces, volvimos primero en barco, salimos de Puerto Argentino en un barco muy chiquito, nos subimos a otro barco más grande, a mí me tocó por suerte volver en un barco argentino, que era el Bahía Paraíso, que era un buque hospital, que ya no está porque se hundió en la Antártida en el 89, y éramos el triple de la tripulación que soportaba el barco, pero no nos importaba porque volvíamos para casa. Bueno, después tomamos el avión hasta el Palomar, la base aérea militar del Palomar, y nos escondieron en un micro, cerraron todas las cortinas, nos pedían que no habláramos, igual nadie hablaba, ¿no? Estábamos todos tan choqueados y tan tristes de haber perdido que nadie hablaba. Y me acuerdo que yo pensé que me iba a mi casa, entonces le pregunté a un oficial si nos íbamos con el micro a casa, ¿no? Yo, un inconsciente total. Y entonces me dice, no se puede ir a su casa porque el shock del encuentro con la familia es muy fuerte. Lo que pasa es que cuando me mandaron a la guerra no pensaron que el shock también era fuerte. Entonces yo me quería ir a mi casa. Y bueno, nos dejaron encerrados prácticamente una semana en una escuela militar hasta que tu familia te venía a buscar si de casualidad te encontraba, ¿no? Porque había miles de soldados en un montón de regimientos perdidos en Campo de Mayo. Y la vuelta fue horrible porque no había contacto con la familia. Tuve que volver a terminar el servicio militar. Andaba en remera en pleno junio, cuando la gente estaba muerta de frío, yo andaba en remera, no me importaba nada porque ya frío no tenía más. Tenía las manos y los pies congelados, había bajado 16 kilos, estaba enfermo, pero bueno, la vuelta fue más caótica que la guerra misma porque hubo una indiferencia muy grande y nosotros vivíamos escondidos, así que no fue la mejor parte de la vuelta. ¿Cómo vive hoy, 31 años después, el recuerdo de la guerra? ¿Cómo viví?
yo ahí te cambiaría algo, yo pondría cómo lo vivo, porque es una cuestión dinámica, es de hoy, para mí es de todos los días, ¿no? El otro día se me ocurrió pensar en una cosa que es como que el veterano se engaña a sí mismo, ¿no? Porque, a ver si te lo puedo explicar más o menos. ¿Tenés un poquito de agua? Perdón, ¿eh? El veterano de Malvinas cree que puede seguir viviendo como una persona normal, pero lo cree porque se autoengaña. Yo me autoengaño, yo creo que soy una persona normal. Y todos pensamos que sí, hasta nosotros mismos, pero no es así, porque el que va a una guerra y tiene la suerte de volver, no queda igual, ¿no? Más allá de si tiene alguna cuestión física, pero mentalmente es imposible quedar igual. A unos les afecta más y a otros les afecta menos. Yo, por lo menos, escribiendo un libro hice como una catarsis, o sea, yo me desahogué con el libro, pero igualmente la cuestión es que no quedás igual, porque por lo menos en mi caso, y te hablo de los casos de los soldados de mi regimiento, con los que más converso y todo, es que todos pensamos todos los días en lo mismo, que es en la guerra, en situaciones, en ruidos, o sea, en olores. Yo últimamente estaba acordándome de olores, y no es olor a pólvora, es un olor muy especial que hay, ¿no? Hay un ambiente, huele diferente a lo que uno huele acá, y se ve diferente a lo como uno lo ve acá. De hecho, bueno, yo tengo la idea de volver el año que viene y ver el lugar como está, porque todos me dicen que está igual. Compañeros míos que ya fueron me dijeron que está igual. Así que no es que uno tiene el recuerdo es permanente, es como que lo seguís viviendo. Yo, por ejemplo, en lo personal me hice el año pasado un estudio de una corriente eléctrica que te pasan, digamos, de la cintura hasta la punta de los pies, que se llama miograma, para ver si tenía los pies congelados, pues yo sentía los pies congelados. En realidad no los tenía congelados, yo pensaba que los tenía congelados y me dolían, porque cuando vos tenés las manos, ¿viste cuando agarrás hielo seco de la heladería? Bueno, el hielo seco te quema, no está frío. Bueno, cuando se te congelan los pies y las manos es lo mismo. Te quema, te arde, ¿entendés? Entonces yo sentía, y me dice, no, pero ¿cómo vas a sentir los pies congelados si tenés 2 pares de media y una bota? Bueno, no, yo los sentía congelados porque mentalmente me los hacía congelados, pero es muy complejo tratar de entender, o sea, explicar un sentimiento es muy difícil, no porque ustedes sean chicos, un grande tampoco lo entiende porque no se puede explicar, solamente se puede sentir. Y es como que vos tenés, esto también se me ocurrió una vez hace muchos años, vos tenés como una máquina que va de afuera para adentro y te va cortando, ¿entendés? Uno tiene un montón de capas o tejidos adentro y te va cortando cada vez un poco más profundo. Entonces es muy difícil superar eso. Yo por lo menos entiendo que todavía no lo superé y va a ser muy difícil que lo supere porque todos los días me acuerdo de algo. Pocos años después de la guerra, ¿le dieron algún reconocimiento? Sí, al principio hubo un proceso que por ahí ustedes lo vieron o lo escucharon. En algún momento se llamó desmalvinización. El proceso de desmalvinización era, por ejemplo, no reconocer a los veteranos, no enterarse de lo que pasó, y creo que eso cambió. Gracias. Creo que eso cambió a partir del año 2002, increíblemente 20 años después. La gente empezó, bueno, no te olvides que ya estábamos también en democracia, ¿no? Desde el 83 con Alfonsín. Pero, digamos, la mayoría de los gobiernos, incluso el de Alfonsín, increíblemente, digamos, adhirió al proceso de desmalvinización, de no reconocimiento y de no averiguar bien qué pasó. Después un informe muy famoso era el informe Rattenbach, que, digamos, era como averiguar bien qué pasó con los militares en las Malvinas. Lo que hay que entender es que no todos los militares eran buenos, ni todos los soldados eran buenos o malos, ¿no? Hubo de todo. Hubo soldados que vos tenías que ir a robar comida para poder vivir y compartir, como dijimos antes, con tus compañeros de grupo o de trinchera. Y hubo militares buenos y malos. Yo estuve preso 2 veces en las Malvinas, de la propia policía militar. Y así todo, hubo militares y digamos, oficiales que me vinieron a sacar del calabozo. Así que hubo de todo. Ahí, digamos, en la guerra, que es lo más bajo que te puede pasar,
están las miserias más grandes del ser humano, ¿no? Lo mejor y lo peor. Y sí, recibimos reconocimientos, como digo siempre, tarde, pero los recibimos. Lo que pasa que este tema de los reconocimientos es muy raro, porque medallas y diplomas tengo un montón. Lo que pasa que hay que preguntarle al veterano qué quiere, ¿no? Es muy raro preguntarle qué quiere, porque a todos nos gusta que nos reconozcan, pero ¿cuántas medallas, cuántos diplomas puedes tener en tu casa? Quizás lo que habría que ver es si necesitan un apoyo psicológico, porque no lo tienen de su familia, si necesitan un trabajo, porque realmente no lo pudieron conseguir muchas veces en esos años anteriores al 2002 que yo te decía, porque solamente el hecho de ser veterano, la gente desconfiaba si estaba preparado para un trabajo. Yo tuve mucha suerte porque tengo mi familia, que siempre me apoyó, tengo mi mujer, mis hijos, pero siempre digo que yo estaba solo en el 82 allá, tenía 19 años recién cumplidos y te la tenías que bancar solito, pero si vos no tenés esa red de contención de tu familia es muy difícil que puedas seguir adelante. Yo tengo un buen trabajo, tengo una linda casa, no soy el estereotipo que uno piensa cómo es un veterano, la gente me dice que ve a los veteranos pidiendo en los trenes o en los colectivos y si le da o no le da, y yo no averiguaría. Yo le daría, no sé si el certificado es de verdad o no, pero está en cada uno. Lo que pasa es que algunos tienen muchas oportunidades y las toman y otros no tienen ni siquiera la oportunidad de elegir qué pueden hacer. Entonces, los reconocimientos varían como son de distinta a cada persona. A mí, la verdad que me gustaría que me pregunten qué necesito. Por suerte tengo más de lo que necesito, pero hay muchos que no tienen nada. Entonces, estaría bueno ayudar a esa gente. Esta obra maestra es un librito que yo escribí solamente 25 años después de la guerra, nada más. Me llevó 25 años escribirlo. Lo que hace es un testimonial, o sea, todo lo que está escrito acá no hay ficción, no está inventado. Si yo hay algo que no me acordaba bien o que tenía un gris en la memoria, no lo puse. Pero para mí lo más interesante y lo más loco que tiene este libro es que hay 100 cartas escaneadas del original, que ahora les cuento por qué, de la gente que me mandó cuando yo estaba en las Malvinas. Es decir, desde chicos de colegio como ustedes, incluso más chicos, mucho más chicos, del medio del monte en el Chaco, que escribían a un soldado desconocido. Yo tuve la suerte de que me llegaron 187 cartas en los 74 días que estuve en la guerra. Pero había chicos que no les llegaba nada, ¿no? Entonces, la verdad que después ahí estaban esas cartas anónimas que mandaba una persona cualquiera, un soldado cualquiera, y esas sí las podía agarrar el que quisiera. Y a mí, digamos, cuando me llegaba el turno de elegir si quería agarrar alguna carta anónima, esperaba que primero pase el que no había recibido nada, ni siquiera de su familia, que no sabíamos ni si la tenía o si podían escribir o no. Y en el libro lo que hago es hablar un poco desde que yo era chico, de cómo era mi familia, cómo entré al servicio militar, qué pasó, por qué fui, cómo volví, y hacer un correlato cronológico con las cartas, desde abril hasta el 14 de junio, que fue el último día de la guerra, el día de la rendición, que fue un lunes, a la mañana temprano, y yo estaba de guardia, y es el día todavía, por suerte, digo todavía, es el día más triste que tuve en 50 años de vida, ¿no? Tener que entregar el fusil, el casco, que el casco no lo entregué, me negué, y tenía 187 cartas en los bolsillos del pantalón de combate, que hay una foto ahí mía de soldado con los bolsillos llenos de cartas. Los ingleses que cuando me capturan me preguntan, bueno, me sacan el fusil, todo, y me dicen, no, ¿y esto qué es, no? Y tenía 2 paquetes con cartas a los costados del pantalón. Y le digo que bueno, que eran cartas que la gente me había mandado en ese momento y que no me las sacaran, ¿no? Pero bueno, tuve la suerte que no me las sacó y me las dejó y me las pude traer y están acá dentro del libro para que ustedes las puedan leer. Para mí, digamos, yo escribí poquitos capítulos, pero para mí lo más importante es entender la foto del año 82, la foto del país, la foto de la sociedad a través de la carta que mandaba alguien. Lo que pasa que también digo que
Incluso hay cartas que éramos amigos con mi actual esposa, ¿no? De casualidad ahí. Pero hay muchas cartas que son de gente que me conoce, mis maestras de cuarto y séptimo grado del primario, profesores del secundario que yo recién había terminado, amigos del colegio, amigos del club, amigos de la vida, mi familia directa por supuesto, pero digamos, yo tenía una influencia sobre ellos, pero todo lo que es las cartas de la gente desconocida, esas creo que son las que más valen, porque ahí no influís en nada y ahí veías el sentimiento. Y esas cosas, el leer las cartas a veces era más importante que conseguir algo para comer, porque estando en el medio de una trinchera, metido con los pies en el barro congelado en las Malvinas y leer una carta, la verdad que era un buen momento, ¿no? Duraba poco porque no podíamos estar mucho tiempo distraídos. Estábamos siempre, digamos, en un estado de alerta constante, así que la carta, la verdad que era un momento muy importante para nosotros. ¿Qué realiza el 2 de abril cada año con el recuerdo que tiene usted? Mirá, te voy a contar algo que es raro. Yo tengo un solo hermano, que es 1 año y 1 mes más grande que yo. Y siempre que, o sea, antes el servicio militar era por sorteo por los últimos números del documento del DNI, ¿no? Y resulta que mi hermano, cada vez que hacían un sorteo y jugábamos a ver quién iba a entrar o no, antes de tener los 18, siempre se salvaba y yo siempre entraba. Y cuando a él le tocó el sorteo en el año 81, pues 1 año más grande, se salvó. Y a mí cuando me tocó en el 82, estuve adentro. Mi propio hermano no me llama el 2 de abril porque le da vergüenza llamarme, ¿no? Entonces yo dejé pasar muchos años, ¿no? Me llevo muy bien con mi hermano, la verdad me llevo muy bien. Incluso hay cartas ahí de él, de hace 30 y pico de años. Pero este 2 de abril dije, a modo de ejemplo, lo llamé yo y le digo, ¿por qué no me llamás? Entonces él me dice, pero yo te llamo cualquier otro día. Bueno, pero vos el 2 de abril me tenés que llamar. ¿Y qué querés que te diga? Nada, pregúntame qué tal, cómo estoy, cómo está la cosa. Nada más, no necesito que me felicite, ¿entendés? En cambio hay mucha otra gente, eso porque le da, digamos, tiene así como miedo, ¿no? O vergüenza. Por otro lado hay mucha gente que me llama solamente para saber cómo estoy y otros para felicitarte, y hoy con las redes sociales a veces se me ocurre escribir algo, generalmente no escribo, ¿no? En redes sociales, pero los 2 de abril suelo escribir 5 o 6 líneas y la gente ahí, digamos, contesta y se prende en esos comentarios. Los 2 de abril generalmente son muy tristes, son muy duros, pero más duro es el 14 de junio, que fue el día de la rendición. Ese pega más para mí porque en realidad, y siempre dije lo mismo, la guerra no empezó el 2 de abril, empezó el 14 de junio, cuando terminó. Cuando la guerra, o sea, lo que empieza el 2 de abril y termina el 14 de junio es un conflicto. La guerra empieza el 14 de junio para acá. Muchos no volvieron, otros sí. Y los que volvimos tenemos esa mochila en la espalda que es seguir viviendo con una guerra que viviste, no que te contaron. Y es muy distinto vivirla a que te la cuenten. Porque el que te la cuenta es un periodista que a través de cuestiones de historia y cuestiones de relatos que otros le hacen, o sea, la vive a través de una tercera persona. Pero el que la vivió, digamos, como protagonista, es el único que sabe qué pasó. Lo mismo pasa con la dictadura, con los desaparecidos. Vos podés leer un montón de cosas, pero solamente que lo vivió sabe cuál es la verdad, ¿no? Bueno, le agradecemos mucho. De nada, chicos. El comentario. Y ¿a vos te llamaron a la Constitución el 2 de marzo del 82? Yo entré el 2 de marzo del 82. Sí, yo no tenía idea ni dónde me iba a tocar. De hecho, estamos grabando todavía, ¿no? De hecho, a mí me tocó, mi regimiento está donde hoy hay un supermercado, al lado del regimiento de Patricios, frente a la mezquita. Y no está el Jumbo, digamos, ¿no? Sí. Para mandar un chivo. Y yo voy al Jumbo, voy bastante. De hecho, estuve este domingo.
Si ustedes entran, porque la mayoría de la gente, digamos, cuando entra con el auto no se da cuenta, pero hay una entrada sobre Bullrich y hay otra entrada sobre Cerviño, peatonal, ¿no? Cuando vos entrás por la entrada peatonal de Cerviño, y la verdad que estuvieron muy bien las autoridades del supermercado, que hace en el 2007, sí, para los 25 años hicieron un acto de reconocimiento a los soldados de la compañía que hicieron la colimba ahí, y hicieron un cartel gigantesco, un acrílico gigantesco que está entrando por Cerviño en la entrada peatonal, donde dice: el 11 de abril del 82 partieron de este lugar estos soldados, ¿no? Soldado clase 62 tal, y está todo ordenado alfabéticamente, está mi nombre, y está el nombre del único muerto que tuvimos del regimiento, de la compañía, que se llama Ignacio María Indino, ¿no? Chico muy particular, porque él era hijo de madre viuda, único hijo, y en realidad, si él hubiera querido, pudo haber dicho que no quería ir, porque era como único sostén de madre viuda, ¿no? Que se decía antes, una figura que te permitía no hacer el servicio militar, pero decían que como la mamá tenía más de una propiedad, el hijo tenía que ir, ¿no? Bueno, su único hijo, de Aurelia, que es la mamá de Ignacio, que vive, que es como la mamá de todos los del regimiento, que cada acto que hacemos tratamos que venga, últimamente está un poquito más reticente a los actos, fue el único que murió. Y bueno, nosotros los soldados del regimiento hicimos un monumento en José Mármol, donde él vivía, pusimos un mástil en una plaza con la bandera y pusimos una placa, y vamos todos los 11 de junio, que fue el día que murió, 72 horas antes de la rendición del cese del fuego, único hijo. Y el viernes pasado, en Longchamps, en un jardín de infantes, se decidió imponer el nombre de Ignacio María Indino, héroe de Malvinas, a ese jardín. Y fue un acto, aparentemente yo no pude ir, pero por lo que vi y me cuentan mis compañeros, fue un acto súper interesante y merecido, ¿no? O sea, esas son las cosas que uno no sabe que pasa con los soldados de las Malvinas, ¿no? Y hay otra cosa súper interesante, que por ahí ustedes lo conocen, o estaría bueno que lo conozcan, que es en la Plaza San Martín, sobre la calle, la parte de la plaza que da sobre Alem, y justamente frente a la Torre de los Ingleses del otro lado está el cenotafio, que es, digamos, un monumento que recuerda a los caídos en Malvinas, ¿no? Van a ver 25 placas de mármol con los nombres de los 643 caídos. Da la casualidad, que por ahí lo vieron en alguna charla de Malvinas, el primer caído en Malvinas era el capitán Giachino, que murió el 2 de abril. Bueno, hay 25 placas de mármol llenas de nombres, ¿no? De todos los muertos. En la placa número 15, y que no están ordenados por, digamos, alfabéticamente, en la placa número 15, si ustedes se fijan, el cuarto, quinto lugar está Giachino, ¿no? Porque tampoco es que los militares están más arriba, no. Para mí está bien. Está Giachino, y en la misma placa está Ignacio. Mirá qué casualidad, porque entre 643 posibilidades que estén compartiendo la misma placa. El primero y el último. Sí, no sé si el último, porque yo creo que hasta el 14 mismo de junio hubo combate. Pero bueno, da la casualidad que nuestro compañero está en la misma placa, casualmente o no, que el primer caído. Así que ¿Nunca volviste a Malvinas? No, mi idea es ir el año que viene. ¿Por qué no fuiste antes y por qué quieres ir ahora? Quizás no fui antes, no sé si porque no me animo. Yo la verdad que ganas tengo. Lo que pasa es que también hay que entender que no es un viaje ni de placer ni de investigación. Para mí fíjate lo que te voy a contar. El año pasado fue un muy compañero mío, que compartimos trinchera, también de la clase 63, éramos 4, 3 de la 63 y 1 de la 62. Sergio, uno de mis compañeros, viajó el año pasado. Entonces, bueno, me avisa que va a viajar. La realidad es que siempre dijimos que íbamos a ir juntos, bueno, se adelantó, no importa. Y me dice, bueno, ¿y qué querés que te traiga de allá?
Dije, tráeme tierra de la trinchera. No le voy a pedir alfajores, ¿no? Entonces, dije, tráeme tierra de la trinchera. Bueno, ¿qué hizo? Fue al terraplén donde estaba la trinchera, en Puerto Argentino, se hace filmar por otro para mostrarme que en el frasco de tierra que trajo era la tierra del terraplén donde estaba la trinchera, para que yo me quede tranquilo. Por supuesto que le iba a creer, ¿no? No hacía falta documentarlo. Pero, y bueno, nos encontramos en un acto en Plaza San Martín este año, y él ya venía llorando 20 cuadras atrás, ¿no? Parecíamos dos tontos cuando nos encontramos. Y hubo un acto, digamos, en la Plaza San Martín y él venía así lagrimeando. Siempre fue medio marica. Entonces, cuando yo lo veo y le empiezo a gritar, ¿no? Él sabía que yo iba a ir. Entonces, saca el frasco de adentro de la campera y ahí nos abrazamos y me dio frasco con tierra que lo tengo en mi casa, ¿no? Así que sí, la verdad que ya lo pensé mucho y dije, bueno, lo iba a hacer este año, para mis 50 años, pero se me iba a complicar la cabeza, ¿no? Entre cumplir 50, ir para allá. Y mi idea es ir el año que viene solo. No quiero, siempre quise volver solo, no quiero con nadie. Lo puedo documentar, lo puedo filmar, sacarle fotos, pero no tengo ganas de ir con nadie y es un viaje que dura una semana. ¿Nadie del marco familiar o nadie digamos, del grupo con el que... Del marco familiar menos, porque no, porque muchos me dijeron, anda con tus hijos. No, yo no quiero. No sé por qué no quiero, ¿no? Y no sé tampoco por qué quiero ir solo. Todos te dicen, no, pero anda con alguien, es muy difícil estar una semana solo ahí. Y estuve 2 meses solo. Y en peores circunstancias. Ahora voy a tener, y quiero ir en invierno, ¿no? Bueno, el invierno y el verano son muy distintos, pero las temperaturas y la lluvia sí. Pero no, quiero ir solo. Yo quiero volver. ¿Hay trámites especiales para hacer? ¿Son difíciles? No, vas con el pasaporte, como también se arma lío porque muchos veteranos no quieren volver porque dicen que te piden el pasaporte para entrar. Y sí, hay algo que no les conté, que por ahí que es, esto sí que es fresco, es de ahora, que también no es que yo sea un genio, ¿no? Un tipo sobreinteligente, pero cuando yo hice el libro lo hice para algo, hace muchos años, en 2007 lo hice, ¿no? A los 25 años. Y siempre dije que tenía que servir como testimonio, porque no es que yo vivo de la venta del libro, no, para nada. Tampoco me imaginé que iba a estar en las librerías, ¿no? Entonces cuando un día voy por la calle Florida con mi mujer y veo que está en la librería del Ateneo, lo primero que hice me saqué una foto, ¿no? La librería del Ateneo, yo no lo podía creer. Y bueno, entonces siempre dije que tenía que servir para las redes de escuelas y todo, porque me parece interesante, no solo porque a uno le gusta lo que uno hace, y que hacer un libro para mí fue una experiencia muy buena, sino que digo que para que los demás entiendan o vean cómo fue la cosa. Entonces, este año, por un tema de mi trabajo, fui a Londres por primera vez. Y yo cuando me enteré que el destino de la conferencia que tenía que ir era en Londres, y la verdad que me movilizó mucho, ¿no? Me movió mucho. Y dije, bueno, voy a hacer algo. Ir a Londres para mí es bastante raro, ¿no? Me mueve un montón de cosas. Siempre pensé que las guerras las hacen los gobiernos y no los hombres, ¿no? Porque la verdad que, si usted, como decía ahí en el trabajo que hicieron, Margaret Thatcher también estaba complicada y ya sabemos qué pasó. Entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Y empecé a pensar en gente de Cancillería que conozco, clientes míos, gente conocida, a ver si puedo hacer un encuentro con alguien en Londres que tenga que ver. Y después dije, muy complicado, voy a hacer algo más fácil. Entonces con mi mujer, que fui con mi mujer al viaje, dijimos, bueno, vamos a llevar un libro, pero antes del viaje, que fue en agosto, averigüemos dónde lo podemos llevar. Y en Londres está el Imperial War Museum, que es el Museo Imperial de Guerra de Londres, o sea, británico, y averigüé dónde era, y sin avisar, un día media tarde, 2 de la tarde, 3 de la tarde,
pleno verano, me aparezco con mi mujer y el libro en el museo. Entonces, bueno, me preguntan qué quiero, ¿no? Y le digo, mire, traje un libro y lo quiero donar a la biblioteca del museo. Bueno, no sabían ni de qué era, ¿no? Entonces me dice, sí, vaya por acá, suba. No, ahí lo van a recibir. Bueno, me recibe una persona, una biblioteca impresionante, un museo increíble, enorme, y le explico que vengo, que soy en inglés, ¿no? Le explico que vengo de Argentina, que soy veterano y que escribí un libro de la guerra hace 6 años. El muchacho que me atiende se queda helado, habla por teléfono con su jefa y escucho que la jefa le dice que no puede salir de una reunión, pero que por favor lo reciba, que se lo dedique y que le deje mis datos. Bueno, hice eso, ¿no? Mientras mi mujer sacaba una foto, yo le daba la mano y con la otra mano le daba el libro. Mi mujer lloraba, ¿no? Se movía la cámara, es muy sensible. Entonces, bueno, terminamos eso y nos vamos. Le dejo mi tarjeta de mi trabajo y me voy. Claro, cuando llego al hotel y me quedo una semana más en Londres, me conecto y veo si por lo menos me mandaron un mail. Y digo, nada, no me mandan un mail, vine hasta acá, le llevé un libro, soy veterano argentino, el tipo se quedó duro. No, nada, no me contestan. Bueno, volví del viaje y a la semana tenía una carta en mi oficina con el logo del museo y con la firma de la directora de investigación del museo, reconociendo la importancia de haberle dejado un libro mío y que ellos estaban realmente sorprendidos y orgullosos de que yo se los haya donado. Y bueno, ahora lo que tengo que hacer es contestarle y mandarle la foto que me saqué con el muchacho que me atendió. La verdad que para mí parece una estupidez, ¿no? Pero para mí tiene un valor increíble porque yo creo que hay que dar un paso más. No puede ser que todo sea, ¿cómo te puedo decir? Enojarse y todavía hablar de, sí, colonialismo. Claro que hay colonialismo porque evidentemente no vamos a discutir si las Malvinas son argentinas o no, eso no resiste ningún análisis. Pero creo que quizás muchos se enojen el día que se enteren de esto, que yo doné un libro mío en un museo inglés, pero me parece que es como una muestra de, y si hacemos las cosas un poquito mejor por ahí, de los dos lados, ¿no? En vez de hacer tanto despelote y andar ahí diciendo cosas medio fuertes. La verdad que por supuesto que ellos no las van a soltar tan fácil, y por supuesto que nosotros no tenemos que dejar de reclamar, ¿no? Pero yo cuando recibí la carta, la verdad que para mí fue importante, no porque es la carta de un museo, sino porque yo fui a dejar el libro con las mejores intenciones. Y por ahí alguien lo está leyendo ahora, por ahí no sé. Pero para mí, digamos, fue una cosa que me surgió naturalmente con mi mujer y que dije, ¿para qué voy a hacer tanto lío de Cancillería todo si lo puedo hacer más simple, ¿no? Y bueno, esa es la historia. ¿Por qué le puso hay 2 cartas en Madrid? Oh, esa es buena esa pregunta. Mi hijo más grande, que ahora tiene 22, nosotros, a ver, yo les conté que me traje las cartas, ¿no? Las originales las tengo yo en mi casa. Entonces, desde que llegué y terminé el servicio militar, bueno, acomodé las cartas que entran en 2 cajas de zapatos, ¿no? 187 cartas entran, pues eran cartas para avión, que eran papel muy finito. Entonces, yo guardaba esas cartas en 2 cajas de zapatos, ¿no? Entonces, cuando mis hijos eran chicos, te hablo del año, bueno, mis hijos nacieron en el 90 y en el 94. Antes de que nacieran mis hijos, mi mujer se dormía, entonces yo las tenía en un placar, al fondo del placar las cajas, ¿no? Es como que yo no quería ver. Si mi mujer se dormía, como se duerme bastante profundo, yo me iba al placar, sacaba una caja, las cartas las conocía de memoria, ¿no? Las leí 100.000 veces. Entonces leía una carta, 2 cartas, la tercera empezaba a llorar, pum, cerraba la caja y me iba a dormir si podía. No duermo, te aviso que no duermo, todavía no duermo, hace 31 años que no duermo. Y bueno, y así. Y a medida que pasaba el tiempo, me daba cuenta que la caja estaba cada vez más cerca de la puerta del placar, no en el fondo, ¿no? Pues las quería tener y ver y reivindicar, podríamos decir. Bueno, entonces me acuerdo así algunos sábados, mis hijos en pijama, todavía eran chiquitos, y sacábamos las cajas
y repartíamos las cartas. Entonces mi hijo me decía, bueno, dame la de tu maestra de cuarto grado. ¿No? Sí, curiosos, los chicos son curiosos. Bueno, dame esta, dame aquella, la de mi mamá, por ejemplo, a mi papá. Mi papá escribió una sola carta, no pudo escribir más. Mi mamá me escribió como 20, pero mi papá escribió una y no pudo escribir más. No, la agarró ahí y se quedó. Bueno, estaba con un miedo. Y bueno, un sábado cualquiera, empezamos a mirar eso. Yo ya tenía en la cabeza empezar el libro, siempre, desde que volví, de que estaba allá. Guardé las cartas y decía, esto tiene que estar en un libro algún día, ¿no? Es historia pura, porque me gusta la historia. Soy un profesor de historia frustrado y de geografía. Y entonces, un sábado cualquiera, vamos repartiendo las cartas. Mi hijo más grande, Martín, me dice, ya que hay una carta cerrada. Una carta cerrada. No puede ser, no puede estar cerrada. Las conozco todas, las abrí todas. Acá hay una carta sin abrir. Y después al minuto me dice, hay 2 cartas sin abrir. Y digo, ese es el título del libro. Y descubrí que había 2 cartas, justamente, bueno, está acá en el prólogo, ¿no? De cómo sale el nombre. Y descubrí que había 2 cartas que eran de la última semana del conflicto, o sea, esa semana, la segunda semana de junio, que eran muy finitas y que yo pensé que las tenía abiertas, pero no las pude abrir en ese momento porque era tal el caos y el despelote que había allá que no me daba ni tiempo de, si recibía una carta, abrirla. Era de gente desconocida que después las leí 20 y pico años después. Entonces por eso el libro se llama Hay 2 cartas sin abrir, porque me pareció, tiene un nombre como novelado, pero en realidad de novela acá no hay nada, es todo testimonial. ¿Qué más, chicos? ¿Nos damos por vencidos ya? ¿Por completos? Por completo. Bueno, No, mejor. te agradecemos mucho y probablemente Al contrario. El trabajo del Archivo de Historia Oral sigue documentando esto en un DVD que va a formar parte de la biblioteca del Archivo de Historia Oral. Qué bueno. Y que los chicos después leerán, etiquetarán y catalogarán de acuerdo a los testimonios relevantes para que los chicos que sigan viniendo a nuestra escuela y además será subido a internet para que los que quieran consultar Qué bueno. testimonio Bueno, me avisan. lo tengan. Así que ¿Cómo cuando no? esté linkeado en la página del sitio de Historia Oral, Me avisan. te aviso para compartir. Y lo edito, le cambio las partes que no me gustan. Claro, si querés te pones un sombrero, te maquillas, claro, te ¿no? hacemos el Photoshop. Saco los No te bigotes, borres el ombligo. la papada. Bueno,